Lunes 18 de enero de 2021. Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Soy Alberto Toro Bielmi, ya estamos listos para conocer las informaciones más relevantes de este día. Comenzamos. Y piedras y golpes hubo eso del mediodía de este lunes 18 de enero en el kilómetro 177 en Vado Hondo, Chiquimula, luego que la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército de Guatemala desalojaran el paso en el lugar, el cual era bloqueado por miles de migrantes hondureños a quienes no les permitieron avanzar dentro del territorio guatemalteco por violar controles migratorios y de salud. Las autoridades guatemaltecas habían dialogado con hondureños para pedirles que despejaran el tramo carretero, pues desde que la caravana migrante ingresó a Guatemala y fue detenida en ese lugar, tenían bloqueado el paso de todo vehículo, lo que generó filas de hasta 30 kilómetros, en especial de transporte pesado que va y viene a Guatemala. Los migrantes no accedieron a despejar el tránsito, por lo que les advirtieron que serían desalojados. A eso de las 12:20, las autoridades iniciaron el desalojo de los migrantes, pero estos opusieron resistencia y se generó un enfrentamiento. Y para conocer más información sobre la caravana de migrantes, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Andrea Domínguez. Andrea, te saludamos. Muy buenas tardes. Andrea, te escuchamos. Intentamos hacer un enlace con nuestra compañera Andrea Domínguez para conocer más detalles sobre la caravana de migrantes y ese enfrentamiento que se registró el día de hoy. Andrea, ya tenemos a Andrea. Andrea, te saludamos. Buenas tardes. Detenida en el kilómetro 177 de Vado Hondo. Acá la situación es aún más tensa debido a que en este momento podemos observar cómo se encuentran las largas olas que están formando ahora los inmigrantes hondureños del lado del suelo que los vio nacer. Esto debido a que muchos de ellos están optando por regresar a su país. Honduras nos ha señalado que ha instalado al menos 4 buses que estarán siendo destinados para que los puedan regresar a San Pedro Sula a unas 4 horas de este punto, pero acá la situación es aún más crítica, ya que luego de que estas personas fueran desalojadas, muchos de ellos incluso ya se reportan también personas, niños desaparecidos, que en medio de esta trifulca de la avalancha que se vino a través de ellos, que salían corriendo tratando de evitar a las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ejército, dejaron atrás todas las pertenencias que muchos de ellos traían, carruajes, la ropa, incluso el alimento o la bebida que habían personas que les habían ido a regalar durante los 3 días que permanecieron en este punto. Para Noticiero Guatevisión vemos que ustedes están desesperadas. ¿Qué ha ocurrido? A mí se me quedó mi esposo allá, ahí por una gasolinera, yo no sé cómo se llama, ahí por un taller que arreglan llantas, se quedó él, y nosotros no sabemos nada, y al rato le estamos diciendo a las autoridades aquí que nos ayuden a irlo a traer, porque él trae la bebé y la niña no ha comido todo el día, no sé, mire, no le sabré decir si le pasó algo, porque tantos que venían con coches, y a mí me dijeron que lo habían visto por allá, pero no sé si sería él o no sería él. Pero yo le pedí a las autoridades que me fueran a ver si venía con bien, que me lo trajeran, les di nombre y apellido y todo de él y de la niña, pero no me han dado ningún resultado. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuántos años tiene su esposo y cuántos años tiene también su hija? ¿Cómo ocurre? ¿En qué momento ustedes se separan? Cuando los militares vienen ya arrojando gas y ya vienen con garrotes, ya vienen disparando, ya vienen agrediendo a todo el mundo, incluso porque aunque
que ellos digan no, hubieron como 8 muertos y varios niños gaseados. Demasiado, le pasó un vagón de eso, le pasó a una muchacha por encima, le pusieron un balazo en la frente a una chavala embarazada. Entonces en ese transcurso, como yo corrí, en ese transcurso yo me extravié de él y él quedó bien allá por casi en el río, por donde lo sacaron, y yo me vine corriendo porque él traía coche y por eso no podía correr con la bebé. Pero como a estos militares no les importa la vida de los hondureños, hacían lo que querían. Pero yo digo una cosa, en Honduras, al que miren, allá lo van a pelar, porque Honduras se respeta también. No crean que solo porque son chapines, también no tenemos derechos, tenemos derechos. ¿Van a intentar regresar ustedes a su país o van a continuar tratando de ingresar a Guatemala y llegar a Estados Unidos? Sí, vamos a regresar a nuestro país, pero sí lo vamos a volver a intentar porque tenemos necesidad. No lo estamos haciendo por venir a robarle a nadie, lo estamos haciendo por necesidad. Nosotros no queríamos nada de pleito, nosotros queríamos paz, pero los militares empezaron a tirar piedras y a agredir a los demás, a golpear a los muchachos. No tenían que hacer eso. Después estaban echándole a los hondureños y no era así. No era así. Ellos empezaron, incluso hasta un periodista empezó a tirarle piedras a los demás ahí. No tenían que hacer eso, hombre. ¿A dónde está la educación que tiene Guatemala? ¿A dónde está la educación de la que hablan? No tienen educación. Más bien, yo me pregunto, ¿a dónde está la educación? Porque nosotros somos hondureños, nosotros no le estábamos buscando pleito a ellos. No entiendo por qué fue eso. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte del sentir que se vive acá. Está básicamente en el límite entre Guatemala y Honduras. La desesperación de muchas madres de familias que hasta este momento no saben dónde están sus hijos. Ya nosotros lográbamos contabilizar a lo largo después de que sucede este desalojo, al menos a 4 madres de familia que han perdido a sus hijos, niños que van desde los 2 años hasta los 7 años. Desesperadas han buscado ayuda en las autoridades guatemaltecas intentando localizarles. Sin embargo, esto hasta el momento, como usted ya escuchó el testimonio de una de ellas, no lo ha logrado. Pero en este caso, ella asegura que su hijo está con el papá. Sin embargo, en muchos de los otros casos, eso no ha ocurrido. Muchas madres señalan que en medio de la desesperación y de los gases lacrimógenos que lanzó la Policía Nacional Civil, si bien no en el kilómetro 177 donde fue el desalojo, sí se hizo ya adentrado en el pueblo cerca del kilómetro 174, 173, donde ya la policía comenzó a arrojar bombas lacrimógenas con el objetivo de así poderlos disipar. Parte también de lo que se ha señalado en este momento, que sí han confirmado las autoridades del Ejército de Guatemala, es que se reportan 2 elementos heridos, uno del Ejército y uno de la Policía Nacional Civil. Se le ha preguntado ya a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a Migración si luego de que se registrara este nuevo enfrentamiento y desalojo hay algunos migrantes que se encuentran heridos. Sin embargo, hasta este momento no tienen el consolidado de estos datos. Nosotros, como Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, sí logramos observar al menos a 2 mujeres que estaban recibiendo RCP. Una de ellas era precisamente en el kilómetro 177, en el que luego de este desalojo había comenzado a convulsionar. Autoridades de la Cruz Roja, así como de la CONRED, intentaban desesperadamente poderlas apoyar y buscar una ambulancia para poderla trasladar. Es allí, precisamente en ese momento, cuando le comienzan a dar RCP, debido a que había dejado de respirar. Otro caso que nosotros vimos también ya fue en el kilómetro 174, como las autoridades del puesto de salud de Vado Hondo, junto con un paramédico de la CONRED, buscaban tratar de conseguir un vehículo para transportar a una mujer que también se encontraba en estado crítico y que pudimos observar cómo iba uno de los elementos de este puesto de salud dándole RCP arriba de un carro que buscaban también llevarlos a un puesto cercano de salud o de socorro para que fuese atendida y llevada a un centro asistencial. El panorama acá en Honduras en este momento básicamente vislumbra la forma en la que ellos
fueron desalojados. Muchos de ellos están ya haciendo la cola para registrarse en su país y así volver a retornar a Honduras. Según el último dato que Migración había dado, era que habían cerca de 7,000 personas en este punto de Chiquimula, donde ya no logran pasar. Estaban divididos en dos lugares, uno que se encontraba en el kilómetro 177 acá en Vado Hondo y otro grupo de al menos 800 migrantes que se encontraba en el kilómetro 137 ya a la altura de Río Hondo. Incluso las autoridades también habían señalado que habían algunos migrantes precisamente del lado del Río Hondo que habían tratado de cruzar el mismo y que habían necesitado auxilio luego de que quedaran atrapados en la corriente. Pero también aquí hay familias completas que se encuentran en este momento. Vemos que usted trae parte de sus pertenencias, va con su familia. ¿Regresará a su país? Pues la verdad de las cosas que en nuestro país está bien tremendo. Nosotros venimos con amenazas, presiones, que no podemos estar en nuestro país. Pues nosotros por eso queríamos nada más buscar una oportunidad de nuevo. Digamos en México, no sé por qué hermanos guatemaltecos nos trataron de esa manera, ¿verdad? Y algo lamentable. Se caminó día y noche con los niños, varias gente. Gran pesar, la verdad, pues da pesar porque uno solo busca un bienestar para uno, ¿verdad? Y no era posible, pues, de que nos trataran de esa manera porque solo estábamos pidiendo el paso nada más, ¿verdad? ¿Va a continuar este recorrido o regresará a su país? Yo creo que si Dios nos da la oportunidad, vamos a esforzarnos para volver a seguir adelante, volverlo a seguir intentando. Ya llevamos 2 semanas en lo mismo y no nos vamos a dar por vencido, vamos a seguir. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte, Alberto y nuestros televidentes, de lo que narran acá estos inmigrantes hondureños, quienes señalan que continuarán, porque muchos de ellos no tienen otro lugar a donde volver. Muchos nos han narrado que han perdido básicamente todas sus pertenencias a consecuencia de las tormentas ETA y IOTA, y que si de por sí ya estaban aún sumergidos en mucha pobreza después de los efectos de la pandemia, estas tormentas básicamente vinieron a sumirlos aún más. Pero yo los voy a dejar con esta última intervención que nosotros logramos captar en la mañana de cómo un padre guatemalteco nos narraba la forma en la cual él había decidido salir de su país, no solo huyendo de la pobreza o también de la falta de hogar que tienen en este país, sino principalmente de las maras, que él es un padre que venía acompañada junto a su esposa de 26 años y una pequeña hija de 3, venía básicamente señalando que dejaba su país por miedo a que los propios mareros el día de mañana le quitaran a su hija, porque señala que en Honduras hay 2 opciones, o los mareros básicamente se unen los niños se unen a las pandillas, o los mareros llegan y se los quitan. Principalmente es algo que hacen con las niñas, y él nos aseguraba en medio de lágrimas que si un padre señala que no le da a su hija alguno de los cabecillos de los mareros que le ha gustado o que la quiere tomar como esposa, matan a toda la familia. Escuchemos esta intervención. Pero el presidente basura, corrupto que tenemos nosotros, a saber cuántos millones le pagó a esta gente para que no pasemos nosotros. Lo que hicieron correrme de mi casa. Aunque los 2 presidentes son iguales, los 2 se ropan con una sola cobija. Estoy amenazada a muerte. Yo no puedo regresar a Honduras por mareos. No viajamos a este país. Aquí tengo todas las pruebas. Pueden colaborar con ellos. Y yo no me voy a ir. Yo me voy a quedar. Puede ser posible, Yo me voy a quedar. Yo ando en mis papeles. ¿Tiene su documentación completa, señora? Sí, lo único. ¿Ya pidió ayuda a migración? Asilo, ya pidió. No me dejan. No me Si le están dejando pasar. Se supone que están pidiendo el papel del COVID para que pasen y mucha gente anda el papel y tampoco no los dejan pasar. No tengo el examen del COVID ni el permiso. Aquí tengo mi pasaporte.
Aquí tengo mi pasaporte. Tengo ¿Por qué los periodistas no grabaron cuando los propios policías los están tirando piedras en vivo? Los militares subidos en el cerro tirando piedras. Yo no me voy a regresar. Tenemos una muchacha que le reventaron la cara. Yo prefiero morir. Lo único que les pido yo, que por medio de ustedes, si acaso yo no aguanto, porque ya estoy grande, ya soy una señora de 60 años, que si me muero, que me quemen y las cenizas las tiren al mar. Yo no quiero ser enterrada a Honduras, porque mi mismo no les dimos una cosa por eso. Me regresó. Pero la guerra está declarada para los chapines, no queremos chapines en Honduras. Ahora. Alberto, esta es parte de las realidades que se viven del lado de esta caravana migrante que ya básicamente ha sido disuelta de nuestro territorio y hoy obligada a regresar del lado hondureño. Las imágenes que lográbamos captar junto a María José Bonilla. Con esta información y con estas imágenes yo regreso contigo a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Andrea, por esta información. Estaremos muy pendientes de todo lo que se desarrolla en este punto del país. Y hablando de la caravana de migrantes, el canciller Pedro Brolo lamentó este lunes la falta de contundencia del gobierno de Honduras respecto a la caravana de migrantes. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su sorpresa por el comunicado publicado por Honduras, en el cual piden investigar las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad guatemaltecos. El canciller también cuestionó que Honduras no ha dado luces para apoyar. Recordó que ese país se comprometió en la declaración conjunta la semana pasada en designar 7,000 agentes para disuadir al grupo. Porque lejos de ejercer ese carácter de disuasión para evitar que ese flujo se proyectara hacia Guatemala, se dio como un acompañamiento de las fuerzas de seguridad hacia nuestras fronteras, donde lamentablemente vimos cómo de manera violenta, pues ingresaron violentando la soberanía territorial guatemalteca las personas participantes de esta caravana. Y con relación a los 21 casos positivos de COVID-19 entre los migrantes de la caravana, el canciller de la República expresó su preocupación. Indicó que lo principal es cuidar a los guatemaltecos. Mientras tanto, la ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que se realizaron las diligencias correspondientes para retornar a estas personas a su país y que no represente un riesgo para la población guatemalteca. Algunos de ellos fueron detectados con pruebas falsas, se les realizó la prueba de antígeno. Estoy por recibir la información completa de quiénes de ellos venían positivos con una prueba falsa. Y a todas estas personas se ha hecho el retorno, se han dado las indicaciones para su retorno, porque el requisito de la prueba de PCR o de antígeno es muy importante para evitar el aumento de contagios dentro de nuestro país. Y para profundizar más sobre este tema y sobre todo conocer qué ocurre del otro lado, es decir, en Honduras, vamos a conversar con Carlos Ramos, él es director de Notifides en Honduras. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Carlos, ¿me escucha? Intentamos hacer un contacto con un compañero desde Honduras para conocer lo que ocurre desde el otro lado de la frontera, sobre todo ese panorama que se vive hoy y también que se vivió este domingo. Carlos, ¿logra oírnos? Estamos tratando, repito, de hacer un contacto con el colega Carlos para conocer más información de lo que ocurre en Honduras. Mientras nos conectamos con nuestro compañero Carlos, vamos a continuar con más información. Vamos a la primera pausa de la tarde. Al volver tenemos detalles sobre el repunte de casos de COVID-19 en el país.
Continuamos en esta oportunidad con información internacional porque el mundo se enfrenta a un catastrófico fracaso moral si los países ricos acaparan las vacunas contra el COVID-19 en detrimento de las naciones pobres. Los detalles a continuación. Toyota presenta. Les comentaba que el mundo se enfrentará a un catastrófico fracaso moral si los países ricos acaparan las vacunas contra el COVID-19 en detrimento de las naciones pobres. Así lo advirtió este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. El funcionario criticó la actitud egoísta de los países ricos y a los fabricantes de vacunas que buscan la aprobación reglamentaria de los países prósperos, en lugar de someter sus datos a la OMS para obtener una luz verde para la utilización de la vacuna. El objetivo de la OMS es suministrar dosis para el 20% de la población de los países que participan en el programa de COVAX. La agencia de la ONU espera enviar las primeras vacunas a finales de enero o febrero. 25,000, just 25. I need to be blunt. Y con los hospitales desbordados por una segunda ola de COVID-19, los habitantes de la capital del estado brasileño de Amazonas han comenzado a improvisar unidades de cuidados intensivos para atender a sus familiares en sus propias casas. Muchos pacientes hospitalizados por distintas enfermedades han muerto en las últimas semanas tras agotarse las reservas de oxígeno en la región. Los pobladores deben buscar información por su cuenta sobre empresas que tengan capacidad de recargar sus tanques, haciendo largas filas por horas para conseguir oxígeno. Y las autoridades mexicanas informaron este lunes del hallazgo de cadáveres de 12 personas con signos de tortura en el estado de Veracruz. Las víctimas, cuyos cuerpos estaban atados de pies y manos, fueron abandonadas en la orilla de un camino en el municipio de Las Chuapas. El gobierno estatal apunta que se trata de una venganza comunitaria derivada de una disputa entre productores de ganado. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de México, tras el hallazgo se estableció la colocación de puestos de revisión y patrullajes permanentes en la zona, donde la Fiscalía ya inició una investigación. Y a 2 días de convertirse en el presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden impulsó este lunes la Unidad Nacional con Tareas de Voluntariado. El futuro presidente demócrata viajó desde su casa al estado vecino de Pensilvania para participar en la distribución de alimentos para una organización benéfica en Filadelfia. El servicio es una forma adecuada de comenzar a sanar, unir y reconstruir este país, fueron las palabras del mandatario demócrata en un video publicado en su cuenta de Twitter. Toyota presentó. Volvemos a la región para retomar el tema de la caravana de migrantes. Por eso vamos a contactar a Carlos Ramos, él es director de Notifides en Honduras. Carlos, muy buenas tardes. Alberto, qué gusto poder saludarle desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, en medio de esta situación que estamos viviendo como región, especialmente los hondureños, en donde pues estima que alrededor de 6,000 hondureños van tras ese mal llamado sueño americano. Y justamente eso queremos conocer, Carlos, el panorama actual, pero desde el otro punto de la región. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, realmente es una situación que se ha venido acentuando con el paso de los años, lamentablemente ante la falta de políticas reales migratorias y el disimulo por parte del gobierno. Es que muchos de nuestros compatriotas han salido del país en busca de mejores derroteros. Lamentablemente en el trayecto pues hemos visto cómo las situaciones se han ido poniendo más complejas a raíz de toda esta lamentable situación. En primera instancia, los problemas sociales que se viven como nación, y en segundo, pues muchos de ellos, de los compatriotas que van en ese camino, pues se han enfrentado con la situación catastrófica que pasamos recientemente con el paso de las tormentas tropicales ETA y IOTA. Hay que apuntar, y hay que decirlo, de que según la vicecanciller de nuestro país, han retornado 532 compatriotas que iban que salieron el pasado viernes desde la ciudad industrial San Pedro Sula. Sin embargo, esto representará con suerte el 10% de todos los que van
en ese camino complicado. Es una situación muy difícil la que se vive, Alberto, en nuestro país. Reitero que es algo que se ha venido acentuando con el paso de los años. Esta sería la segunda caravana que sale en este año 2021 y que, bueno, como ya hemos sido testigos a través de las imágenes de Guatevisión y todos los medios de comunicación, pues como vemos van personas de la tercera edad, van personas muy jóvenes también e incluso niños. Y pues ante la pandemia que estamos atravesando como el COVID-19 parece que eso pues no es impedimento para que ellos salgan desde sus regiones del país, reitero, tras ese mal llamado sueño americano. Carlos, ya nos comentaba sobre la cifra de las personas que han retornado en las últimas 72 horas, pero les pregunto, ¿estas personas han denunciado formalmente violación a sus derechos humanos? Bueno, realmente es la versión oficial que se ha hecho en las últimas horas que 532 han regresado. No ha habido una conferencia de prensa, no ha existido un pronunciamiento oficial en relación a ello, así que estaremos atentos ante esto. Lo que sí han pedido las autoridades, en especial los protectores de la garantía de los migrantes, es de que se respeten esos derechos humanos, que migrar es un derecho, aunque sabemos de que muchas veces estas caravanas son promovidas en primera instancia por las dificultades que se vive como país, un país indiferente, que no da oportunidades de trabajo, que ciertamente también pues la salud ha sido golpeada y particularmente con el tema del COVID, en donde se está a la espera de hospitales móviles y ante la indiferencia realmente de incluso hasta de la ciudadanía que ve y que estigmatiza a los hermanos migrantes. Sabemos de que es una situación delicada, una situación muy compleja, que vale la pena que las autoridades del Triángulo Norte se reúnan para encontrar una solución pronta a esta calamidad humanitaria que se está viviendo. Vamos a estar atentos a las versiones oficiales por parte del gobierno, pero también por parte de los defensores de los derechos de los migrantes que están en constante pronunciamiento. Hasta el momento no se ha hablado de una violación más que lo que ha ocurrido esta mañana, en donde, según nos han informado también, son grupos que están promoviendo de alguna medida violencia y que son ajenos realmente a la caravana. Pero de esto, Alberto, van a surgir muchas cosas, pero igual vamos a estar atentos y por supuesto que se respeten las garantías de los hermanos migrantes. Ahora bien, Carlos, ¿por qué las autoridades hondureñas no actuaron a tiempo? ¿Qué dicen los representantes del gobierno? Bueno, realmente, Alberto, se han pronunciado en reiteradas ocasiones, han dicho que migrar es un derecho, pero también hay un disimulo, hay que decirlo, es un disimulo constante el que hay ante el tema migratorio. Esto no es nuevo, Alberto. Ciertamente en caravana, pues se ha venido hace 2 años más o menos, se generó la primera caravana de migrantes, muchos que lograron llegar hasta México. Sin embargo, no se ha hecho nada ante la falta de políticas reales para defender este derecho. Ciertamente se hablan de oportunidades, se hablan de que se han abierto muchas situaciones para que ellos no puedan migrar del país, pero al final la realidad es otra. Y como hondureño lo debo decir, Alberto, realmente, la realidad es diferente. Lo que se vive en el país es un disimulo total ante lo que requieren nuestros hermanos migrantes. Hay personas, Alberto, que después de las tormentas ETA y OTA todavía siguen durmiendo bajo los puentes, porque no hay una respuesta en concreto. Seguimos desde hace ya varios meses esperando los hospitales móviles para atender el tema del COVID-19 y eso es indiferente, porque no hay soluciones. Y ante esto, y es natural que las personas quieran buscar otros derroteros, ante el disimulo de las autoridades. Hasta el momento pareciera que en Honduras prevalece más el tema político que los problemas reales de la sociedad. Es una situación que no sé cuándo se va a poder solventar, porque en medio de la campaña política primaria en nuestro país, pues son muchas las promesas y pocas las respuestas. Esperamos que sea pronto, que se solvente esta situación. Carlos, muchísimas gracias por atendernos acá en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Alberto, un abrazo a todos nuestros hermanos guatemaltecos. Bienvenido siempre. Conversábamos con Carlos Ramos, él es director de Notifides en Honduras. Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarles. Esperamos que hayan tenido un excelente inicio de semana y a continuación les compartimos el pronóstico del clima en las diferentes regiones de nuestro país. Entramos directamente con la región de la meseta central, incluida la ciudad capital y en el occidente, donde esperamos probabilidad de alguna llovizna o lluvia de moderada a severa para la meseta central, incluida la ciudad capital. Por otra parte, tendremos presencia de cielos parcialmente nublados a totales y condiciones de cielos parcialmente nublados en la región occidental de nuestro país. Y le damos
damos a conocer las condiciones del clima en la región de la costa sur y el oriente de nuestro país, donde esperamos condiciones variadas. Como pueden observar en pantalla, esperamos principalmente una noche totalmente clara y despejada para los departamentos ubicados en el litoral del Pacífico, así como en Boca Costa. Esperamos que más adelante estas condiciones se tornen a cielos parcialmente nublados, y para la región oriental tendremos principalmente una noche totalmente nublada, sin descartar la probabilidad de alguna actividad eléctrica. Y le damos a conocer las condiciones del clima en la franja transversal del norte a continuación, y como puede observar en pantalla, esperamos principalmente una noche nublada, probabilidad de alguna llovizna para Alta Baja Verapaz, y en el departamento de Izabal se mantienen las mismas condiciones de probabilidad de lluvia. Y veamos a continuación las condiciones del clima en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, y esperamos para el martes cielos con pocas nubes, con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para el miércoles, a la mitad de la semana, esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados con una máxima de 25 grados centígrados. Y para el jueves, esperamos que regresen las condiciones de pocas nubes en la mayor parte del periodo, y se estará registrando una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol. Y como puede observar en pantalla, lo esperamos mañana a las 6:31 de la mañana y se ocultará a las 5:55 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tenga una excelente noche. Regreso contigo, Alberto. Gracias, Pamela, por tu reporte. Continuamos hablando acerca del coronavirus, porque este lunes la ministra de Salud, Amelia Flores, informó que han aumentado los casos de COVID-19, por lo que se busca fortalecer las medidas de prevención de los municipios más afectados. La ministra de Salud, Amelia Flores, informó este lunes sobre la situación por la pandemia y de las posibles medidas de prevención a tomar para prevenir más contagios. En gabinete, el Ministerio de Salud le planteó al presidente Alejandro Yamatei y al vicepresidente Guillermo Castillo las posibles acciones a tomar para que las analicen y así dar una postura oficial. El fin de semana revisamos con el equipo técnico del Ministerio la tendencia que se está dando en cuanto al número de municipios que están convirtiéndose en rojo y los que estaban en amarillo pasando a naranja. Ese es un tema preocupante, pero era lo que se esperaba, ¿verdad? Después de muchos de los desórdenes que se dieron al finalizar del año. Las medidas que revisan no son cierres totales, pero podrían retomar horarios de restricción de movilidad en algunos lugares que presenten más casos de coronavirus. También hacen énfasis que las reuniones no sean de más de 10 personas, sean laborales, sociales o de cualquier tipo. Agregó que últimamente no se respeta el uso de mascarilla y no hay distanciamiento social. Una de ellas tiene que ver precisamente con la movilización, y no estoy hablando aquí de cierres, sino de la movilización, de las horas, de restringir algunas horas en algunos municipios. Como ustedes lo saben, hay municipios rojos como en el que estamos nosotros hoy, y en los municipios aledaños, que son municipios dormitorio. Autoridades informaron que cuando se definan las medidas de prevención, estas entrarán en vigencia de forma inmediata, por lo que le piden a la población cumplir con los protocolos para evitar más contagios de COVID-19. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Y hoy también se sostuvo la reunión de gabinete de gobierno, en donde se evaluó la situación del aumento de casos de COVID-19, así como la tendencia que se está dando en cuanto al número de municipios que ha cambiado a alerta roja según el semáforo epidemiológico. Los departamentos más afectados son Guatemala, Quetzaltenango y Zacatepeques, pues esto se refleja en la ocupación de camas en los hospitales por COVID-19. Actualmente, en promedio, se reporta el 76% de ocupación en las camas en los hospitales. Individualmente, el Hospital Temporal de Quetzaltenango reporta un 90%, el Hospital del Parque de la Industria un 100% y el de Villanueva ha superado el 100% de su capacidad. Se refleja un importante crecimiento de ocupación de camas en el Hospital de Quetzaltenango, que está llegando al 90%, está en rojo, solo tenemos 2 camas disponibles en intensivo. El Hospital Temporal del Parque de la Industria tiene en este momento el 100% de ocupación, eso es bastante preocupante. Y en el Hospital de Villanueva hemos superado el 100%. Esto realmente nos denota lo que está sucediendo.
Y durante la inauguración de una escuela en la aldea Buenavista, en San Pedro Yepocapa, en Chimaltenango, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que se implementarán algunas medidas contra la COVID-19 en los próximos días. El mandatario hizo estas declaraciones como parte de su discurso en la ceremonia de apertura del mencionado centro educativo, en la cual se dirigió a los estudiantes y enfatizó la importancia de que tomen precauciones en su regreso a clases. Las declaraciones del presidente fueron confirmadas más tarde por la ministra de Salud, Amelia Flores, quien tras la reunión de gabinete de ministros explicó que en los próximos días se darán restricciones moderadas para contener los contagios. Yo llamé a la ministra Hoy estamos en la segunda ola. Mirábamos hoy en la mañana antes de venir acá los números con la ministra de Salud y pronto estaremos dictando algunas medidas para principiar a frenar esta segunda ola de contagios. Aumentan operativos para detectar mercadería de contrabando. ¿Dónde iniciaron acciones? Esto y más luego del corte. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y recién concluyó la votación en el Colegio de Abogados para elegir a un nuevo magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad. Felipe Garrán está en el lugar para contarnos cómo se ha desarrollado esta jornada electoral. Felipe, te saludamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Bueno, primero vamos a dar un poco de refresco sobre qué está ocurriendo aquí para que la gente esté al tanto. En septiembre, Bonerge Mejía, quien era el magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad seleccionado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, falleció. Por lo tanto, quedó vacante su plaza. Es por ello que el Colegio de Abogados y Notarios tiene que elegir a un nuevo magistrado titular y a comienzos de año se celebró la elección en la que quedaron dos abogados como finalistas para una segunda vuelta. Por un lado, el juez Maynor Moto, por otro lado, Estuardo Galvez, antiguo dirigente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La semana pasada debió de celebrarse esa segunda vuelta, sin embargo, por un amparo provisional que se le otorgó a un grupo de abogados, esta fue aplazada y ha sido hasta hoy por la mañana que pudo dar comienzo esa segunda vuelta. A las 6 de la tarde cerraron las urnas. El último dato de participación que tenemos es de 15 minutos antes de que cerraran y eran 2.804 los profesionales que vinieron a votar a esta y a las distintas sedes habilitadas en todo el país. Un poco más temprano, por la tarde, hablábamos con los dos candidatos. Esto nos decía el juez Maynor Moto sobre las elecciones. Lamento las circunstancias de algunos grupos de interés que tal vez tienen algún propósito porque no se elija magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Los señalamientos que se hacen, pues evidentemente prevalece la presunción de inocencia. La idoneidad realmente, quienes la califican y quienes la definen, es el agremiado al momento de votar por uno de los dos candidatos que pasamos a segunda vuelta. Estamos platicando y ya advirtiendo una posible postulación. Bueno, estas elecciones se están llevando a cabo en el Club La Aurora, en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, y en uno de los salones ya el equipo de Maynor Moto lleva algún tiempo celebrando de manera anticipada una posible victoria. De hecho, cuando platicábamos con él se veía bastante seguro de poder ganar. Sin embargo, hay un contendiente, es por eso que estamos en segunda vuelta, y es Estuardo Galvez, quien nos comentaba esto hace algún momento también. Creo que algunos de los colegas que presentaron esa acción de amparo votaron en la primera vuelta y no me parece correcto, después de que se vota, suspender la elección pues para una segunda vuelta. Lo fundamental es elegir magistrados objetivos, independientes, que no dependan de ningún financiamiento económico para una elección. Ahora, la decisión de volver a participar en otro proceso electoral la tomaría en su momento después de evaluar y analizar pues todo este proceso en el que estamos ahora. Bueno, ¿por qué los dos nos han hablado de señalamientos? Pues resulta que la semana pasada debió llevarse a cabo ese balotaje, pero ese amparo provisional estaba interpuesto
porque se le señaló de falta de idoneidad y de honorabilidad. Recordamos que, por ejemplo, el juez Maynor Moto está implicado en algunas tramas como la del libramiento de Chimaltenango, en la que dejó en libertad al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y Estuardo Gálvez, cuando dirigía la Universidad de San Carlos, también se le relaciona con malversación de fondos para la construcción de obra gris dentro del terreno de la universidad. Sin embargo, hoy han podido llevarse a cabo estas elecciones. 2.804 profesionales han venido a votar y ahora tan solo estamos esperando el recuento. Con Fernando Cabrera estaremos aquí atentos de qué ocurre en la votación. Mientras tanto, yo vuelvo contigo al set principal. Muchísimas gracias, Felipe, por tu reporte, y cambiamos de tema porque del 12 al 14 de enero el Ministerio Público y la SAT llevaron a cabo 24 allanamientos en la ciudad capital y Villanueva, donde se logró la incautación de productos de contrabando. El Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria ofrecieron una conferencia de prensa este lunes en la que dieron a conocer los detalles de un operativo que llevaron a cabo este mes en contra de comercios que distribuyen productos de contrabando. En este año 2021 de enero se han programado 24 diligencias de allanamiento contra distribuidores conocidos de productos de contrabando. Estos se estaban realizando del 12 al 14 de enero. De acuerdo con lo dicho en esta conferencia de prensa, los operativos tuvieron lugar en varias zonas de la capital y en Villanueva. Se allanaron 6 inmuebles, podemos ver en las fotografías que tenemos comercios que distribuyen productos de contrabando, se hicieron las incautaciones y se pasaron a los aforos respectivos. Estas acciones fueron en la zona 16 y 19 y municipios de Villanueva. Como pueden ver, estamos trabajando todas las zonas de la capital. ¿Qué se encontró? Pues fórmulas para lactantes, abarrotes en general, productos de higiene personal, productos de limpieza y licor. Además, se hizo hincapié en cuál es el peligro para la población al comprar productos de contrabando. Yo quisiera recordarle a la población guatemalteca que estos productos no tienen requisitos sanitarios, que no pasan por un proceso de verificación, y cuando nuestro laboratorio ha hecho análisis encontramos productos contaminados. Entre las consecuencias legales para quienes incurran en este tipo de delitos se puede mencionar el pago del impuesto al valor agregado y derechos arancelarios a la importación, una multa del 100% del total de impuestos defraudados y hasta una pena de entre 7 y 10 años de prisión inconmutables. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Ahora vamos a conocer la información que nos llegó al servicio de Guate Reporta. La semana pasada, una persona ingresó a la iglesia La Inmaculada de Tívoli, ubicada en la primera avenida 9-14 de la zona 9 de la ciudad capital. El problema radica en que esta persona hurtó la imagen del niño Dios del nacimiento. Antes de la misa, como a las 6 en punto, entró y se llevó el niño Dios del nacimiento. Entonces, le quedan de dos opciones. O lo devuelve con tamales el 2 de Candelaria, o se va para el infierno. Porque al templo de Dios no se entra a robar. Y nuestra televidente Margarita nos compartió el avistamiento de un arcoíris en la ciudad de Quetzaltenango. Cabe agregar que en los últimos días en el territorio nacional se ha registrado un ambiente nuboso con presencia de lluvias, lloviznas y sol. Estas condiciones favorecen a la formación de los arcoíris. Muesli Brugen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Le recordamos que usted también puede enviar su reporte al 4003-3859, un servicio que tienen a su disposición. Llegó el momento de otra pausa, ya regresamos. En temas departamentales, la puesta en marcha de un reglamento para el ordenamiento de ventas informales en mercados de Escuintla motivó este día que vendedores de la economía informal realizaran una manifestación pacífica. Dicho reglamento aún se discute con líderes de los comerciantes y este día se estarían realizando mejoras o cambios al mismo.
En el reglamento se estipulan los requisitos para arrendar los locales, piso plaza, planchas y espacios para comercios en mercados municipales. El artículo 9 detalla que se busca dar un derecho preferente a los vecinos escuintlecos con el ánimo de beneficiar a la mayor cantidad de familias del municipio de esta localidad. También buscan evitar que exista más de 2 arrendamientos o autorizaciones para un solo núcleo familiar. Y trajeran sus propuestas, aceptables, contundentes hacia el reglamento, porque lo requiere. Toda municipalidad, todo municipio tiene que tener un reglamento. La mayoría de las municipalidades tienen sus reglamentos internos. Tenemos reglamentos de agua, drenajes, mercados, YUSI, catastro. Todo tiene que existir. Nos lo requiere y nos lo exige la Contraloría General de Cuentas. Mientras que en el artículo 11 detalla los precios de arrendamiento que van desde los 150 a 1000 quetzales, según el espacio ocupado. El documento también detalla prohibición como la permanencia de un local cerrado que no debe ser mayor de los 15 días, evitar el uso de los pasos peatonales como piso plaza, obstaculización de los ingresos de viviendas y locales, entre otras. Y aunque la manifestación de este día se dio de forma pacífica, los comerciantes aseguran que de no tener un retroceso de este reglamento tomarán medidas de hecho. Es una manifestación pacífica, pero la próxima, si no va a haber solución, nosotros nos vamos directos a la autopista a tapar hasta que nos escuchen, porque nosotros estamos cansados, estamos sufriendo. El tiempo climático no nos ayuda, el sol, el agua. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Y cientos de pobladores de Chajul, Quiché, protestaron porque llevan 2 meses incomunicados y las autoridades municipales y el Ministerio de Comunicaciones no se preocupan por arreglar la carretera que fue destruida por las tormentas ETA e IOTA. Indican que tienen que caminar muchos kilómetros para poderse abastecer. De esta forma, los vecinos del vértice norte de Chajul, Quiché, luchan a diario por llegar a sus viviendas. Las tormentas ETA y IOTA destruyeron la carretera. Según los vecinos, las autoridades municipales y del Ministerio de Comunicaciones se olvidaron de ellos, por lo que hicieron una manifestación exigiendo la reparación de la carretera. Está sin acceso a las comunidades y las autoridades municipales, las autoridades del Ministerio de Comunicación no se preocupe para arreglar este acceso, y por eso las comunidades ya están cansados de estar como que están cerrados por acá en el vértice del norte del municipio de San Gaspar Chajul. Y vamos a tomar otras nuevas acciones si es que no se concretiza las acciones de parte de ellos, ¿va? Las autoridades municipales dijeron que iniciarán los trabajos en conjunto con Covial y una hidroeléctrica. Lamentaron que los vecinos estén incomunicados y responsabilizaron a los trabajadores de la maquinaria, que indicaron no trabajan. Porque no hay un avance, según ellos comentan que siempre los señores maquinaria solo fumando, solo tomando, solo refaccionando y apenas trabajan unos 2-3 horas al día y se deja trabajar. Entonces, por esa razón que ellos exigieron hoy todos los popoes. La carretera que conduce a 37 comunidades del norte de Chajul fue destruida por las 2 tormentas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. ¿Cómo está el precio de los combustibles? ¿Qué dicen las autoridades? Volvemos con el informe. Continuamos con más información. Y socorristas de los bomberos voluntarios y municipales sofocaron un incendio que se registró este lunes en el segundo nivel de una vivienda ubicada en la 19 Avenida y Séptima Calle de la colonia Caminal Juyú 1 en la zona 7 de la capital. El oficial Javier Soto de los bomberos municipales dio a conocer que a consecuencia del siniestro un menor de 2 años falleció carbonizado. Agregó que los socorristas emplearon 2.500 galones de agua para sofocar las llamas y de esta manera evitar que el fuego se propagara a otras viviendas. Hasta el momento se desconocen las causas que dieron origen al incendio.
Y ya les adelantaba que el Ministerio de Energía y Minas informó que se reporta un nuevo incremento en los precios de combustibles y gas propano. Alberto Pimentel, titular de la cartera, indicó que son factores externos los que inciden en que esto ocurra. El inicio de la temporada del invierno y la reactivación del comercio tras el fin del confinamiento social son parte de estos. De acuerdo con el MEM, si bien hay una variación en los precios de los combustibles, el alza no es significativa con respecto a semanas anteriores. Los precios actuales por galón son gasolina super 22.39 quetzales y el diésel 17.69 quetzales. En el gas se registró una alza de 8 quetzales para el cilindro de 25 libras. Esto se debe, según nuestros análisis, a que en el hemisferio norte nos encontramos en un invierno que está probando ser además duro. ¿Por qué esto afecta? Bueno, recordemos que Guatemala importa el 100% de los hidrocarburos que consumimos, de los combustibles que consumimos, y por tanto, al haber nuestro precio depende de la demanda mundial. Al haber frío en el hemisferio norte, esta demanda se ha incrementado considerablemente y de ahí la tendencia que observamos. Asignan fondos para hospitales para casos de COVID-19. Tenemos más información luego de la pausa. Y el Ministerio de Salud Pública asignó 69.5 millones de quetzales para el funcionamiento del Hospital de Mazatenango durante el 2021, dentro del cual se incluyó 5.4 millones de quetzales para atención a pacientes con COVID-19 durante el primer semestre del año. Más del 40% del presupuesto del nosocomio se utiliza para el pago de salarios y funcionamiento, por lo que la cantidad para inversión es mínima. El presupuesto es de 69.547.962 quetzales. De esos hay un porcentaje de 26 millones para el grupo 0, que son los trabajadores presupuestados, 20 millones para el grupo 18, que son los de contrato y todas. Tenemos un funcionamiento básicamente de 20 millones. En el año 2020, el hospital reportó un gasto de 11 millones de quetzales en atención a pacientes con COVID-19, por lo que esperan un presupuesto similar este año. Hay un promedio más o menos de 5.400.000 quetzales, que es para 6 meses del área de COVID. El área de COVID incluye todo el personal médico y paramédico, servicios que se tienen que cancelar ahí, medicamentos y ¿cómo se llama? También equipo que haga falta durante 6 meses. Autoridades de salud pública esperan no exista una escalada de casos de COVID-19, ya que cuentan con una capacidad máxima de 25 pacientes en el área construida para atender estos casos. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y con este reporte llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les acompañó Alberto Toro Bielma. Recuerden, más noticias a las 9 de la noche con María Luisa Gómez en la emisión estelar. Nos despedimos con estas imágenes. Un escalador chino de 37 años en silla de ruedas logró subir un rascacielos en Hong Kong. El alpinista tenía planeado ascender a la cima más alta del edificio de 320 metros, pero tuvo que finalizar antes su subida de más de 10 horas por razones de seguridad. El deportista decidió realizar su proeza para recaudar dinero para los pacientes de médula espinal. En total, recibió alrededor de $670,000. Que tengan todos una excelente noche.